tardes a todos. Queremos dar las gracias en nombre del Frente Cívico a vuestra presencia. Hemos estado durante 7 meses organizando charlas cada jueves y se han abarcado una serie de temas que han resultado sumamente interesantes para todos los que hemos podido participar en ellos. Y este es el último charla de esta temporada y hemos querido cerrarlo con un tema que nos resulta de mucha actualidad, sobre todas las personas que estamos vinculados con movimientos sociales y estamos inquietos en lo que acontece allende los mares y que de alguna forma directa o indirecta también nos afecta a nosotros. Los últimos meses, como todos sabemos y comentamos, han ido ocurriendo cosas en Latinoamérica, cambios muy importantes, y que esos cambios han sido narrados a través de la información de los medios de comunicación que ya conocemos, que manejan las informaciones como ellos estiman oportuno, por no decirlo de otro modo. A través del programa de radio ¿Qué tal como estamos?, hemos estado pulsando esa realidad de lo que ahí ocurre a través de nuestro amigo José Manuel Martín Leden, que nos acompaña esta tarde, y él va a hacer un análisis de cuál es la situación de lo que acontece en esos lugares de Latinoamérica. Si el mundo está globalizado, los problemas también lo están, con lo cual es parte de nuestra preocupación lo que ahí pueda ocurrir en el futuro. De algún modo, estaremos seguramente afectados por todo ello. Y por eso hemos invitado a José Manuel para que nos pueda documentar, ilustrar de lo que ahí está pasando, dado que es una de las personas que más conoce el tema. Ha estado muchos años en televisión española como corresponsal en la zona. Además se ha preocupado del tema escribiendo algunos libros, tiene 7 libros escritos, donde algunos de ellos se ocupa de Cuba, de Colombia. Y cuando le conocimos aquí en el Centro Social Rey Heredia fue cuando venía presentando su libro El mejor secreto guardado de Fidel Castro. Y ahí nació pues una buena amistad con la radio, con la comunicación, porque es un maestro, y le queremos dar las gracias por tener esta amabilidad en venir desde Madrid a charlar un ratito con nosotros y a contar y a poner y compartir con nosotros sus conocimientos. José Manuel, muchas gracias por venir esta tarde. Buenas tardes y en primer lugar un agradecimiento por esta invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí en este lugar que tan sabiamente ha sabido pelear por la dignidad y por el derecho a autoorganizarse, ganando una importantísima batalla a través de los movimientos sociales, recuperando este lugar y convirtiéndolo en un centro de irradiación de cultura, información y participación. Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación e insisto, es un gusto y un honor estar aquí. Voy a intentar hacer una fotografía más o menos documentada del escenario actual de América Latina. Siempre hablar de América Latina parece que hablamos de un solo lugar, pero cada país tiene su perfil propio, sus problemas particulares y su situación creada en función de sus peculiaridades, de su historia, de su actualidad. Pero, digamos, ese retrato lo voy a hacer intentando no ocupar demasiado tiempo, porque a lo mejor lo que a mí me parece más interesante o más destacable no coincide con alguna de las inquietudes vuestras y por lo tanto a continuación me pongo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, polémica, consulta o debate sobre cualquier tema relacionado con América Latina. En estos momentos me parece que la nueva política de Estados Unidos contra América Latina le está permitiendo a Washington lo que me parece, insisto, desde mi punto de vista, que es la mayor victoria estratégica de Estados Unidos en América Latina desde que destruyeron el proceso democrático de Salvador Allende en Chile e impusieron o mantuvieron las dictaduras militares simultáneamente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Insisto, yo creo que la situación en estos momentos en América Latina, después de una década de gobiernos progresistas que acabaron en buena parte de la región con los gobiernos neoliberales que se habían padecido en las 2 décadas anteriores, después de esos 10-15 años que comienzan a contar desde la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, a la que siguió la de Lula, la de Evo Morales, la de Correa, el Frente Amplio en Uruguay, bueno, el FMLN en El Salvador, la experiencia de Venezuela para impulsar la integración latinoamericana. Bueno, después de esos 10 o 15 años, ahora Estados Unidos ha vuelto a América Latina y ha vuelto, los grandes medios de comunicación dicen, con una nueva política hacia América Latina. Yo digo que es una nueva política contra América Latina. Recordemos rápidamente los pasos que este animal grande del imperialismo ha conseguido dar en, no los últimos años, sino casi los últimos meses, ¿no? La derrota del peronismo en Argentina, la destitución de la presidenta en Brasil, la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de Venezuela, la derrota de Evo Morales en el referéndum en el que se decidía si podía presentarse a una nueva reelección. Algo similar puede ocurrir con el referéndum que se está preparando en Ecuador para saber si Correa puede o no repetir su candidatura. Al mismo tiempo, Estados Unidos, en esa nueva política contra América Latina, ha actuado en 2 de los escenarios que históricamente más incomodidad le producían, que eran Colombia, donde está a punto de lograrse un acuerdo para la desmovilización de la guerrilla, pero aparentemente sin cambiar ni el sistema político, ni el modelo económico, ni la doctrina militar. Y esa nueva política contra América Latina incluye la nueva política contra Cuba, intentando desactivar políticamente a la isla en el conjunto de América Latina y el Caribe, con una política que pasa del hostigamiento a la presión y al contagio mediante la penetración económica y la contaminación cultural. Además de todo esto, hay planes también en marcha, porque a Washington le gustaría poder, en las próximas convocatorias electorales, desplazar de las presidencias de Nicaragua y de El Salvador al sandinismo y al partido formado por lo que fue la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ese es el escenario, y además ese escenario tiene como objetivo para Washington el recuperar lo que consideran su territorio natural de intervención, buscando comodidades para sus inversiones, facilidades para los negocios de sus empresas transnacionales, clientes, materias primas, mercado, para fortalecerse en la competencia globalizada, comercial, económica y financiera. Lo que se está produciendo, y en parte haciendo ese recorrido que acabo de realizar por los países, Estados Unidos ha conseguido en parte, es por lo menos detener el movimiento que durante 10-15 años se había acumulado a través de los gobiernos progresistas de América Latina, con 3 patas fundamentales que en cierta medida recuperaban lo que fue en origen la revolución nacionalista cubana en sus primeros momentos, ¿no? Que era la defensa de la soberanía nacional, el derecho a una política económica autónoma para, mediante la justicia social, reducir las desigualdades, y luego la integración latinoamericana. Además de los objetivos que Estados Unidos busca en cada uno de los países donde interviene, hay un objetivo global que es el de detener esa soberanía nacional y, por lo tanto, esa integración latinoamericana y caribeña que les permitiera a los países fortalecerse ante la presión, ante la hegemonía, ante el hostigamiento de Estados Unidos. En este cronograma, como dirían en América Latina, de acontecimientos negativos en la región,
el escenario empezó a moverse por Argentina, donde la división del peronismo le hizo perder las elecciones, donde este político neoliberal Macri, gran amigo de Estados Unidos, ganó la presidencia, aunque no tiene una mayoría parlamentaria que le permita gobernar con impunidad. Y él mismo ha reconocido a los pocos meses de estar en el poder que tiene 18 millones de dólares en una cuenta en un paraíso de estos donde esconden el dinero mal ganado. Y, bueno, no deja de ser paradójico que un presidente que llega a ocupar la jefatura del Estado de la República de Argentina, supuestamente con la bandera de la lucha contra la supuesta corrupción de los gobiernos anteriores peronistas, de repente reconozca él mismo que es uno de los que acumulan dinero en paraísos fiscales fuera de su país, al que supuestamente él quiere encaminar por las vías del desarrollo y del crecimiento y de la justicia social. Macri se ha encontrado ya con una respuesta social y popular fuerte, contundente. No van a ser nada fáciles sus 4 años de gobierno y nos podemos encontrar muy pronto en Argentina con movilizaciones pues quizá tan fuertes como las que se están produciendo en estos momentos en Francia contra la reforma laboral. De hecho, Macri ha conseguido algo que no se había producido nunca en Argentina y que eran movilizaciones conjuntas de los 5 sindicatos, de las 5 centrales sindicales que funcionan en el país. En Brasil, como sabéis, los diputados que forman la mayoría y que en su mayoría están denunciados, acusados o procesados por casos de corrupción han forzado el inicio del juicio político contra la presidenta Dilma, que paradójicamente ella no está acusada de corrupción, sino de un supuesto mal manejo administrativo del déficit público para maquillar las cifras. Es decir, si nos damos cuenta, a Dilma la acusan y ha servido para destituirla temporalmente durante 6 meses, mientras en el Senado se produce el juicio jurídico-político por su supuesta mala gestión administrativa en relación con el déficit público. La acusación básica es la misma que le hace la Unión Europea al gobierno español de Mariano Rajoy: mentir en relación con el déficit, manejarlo mal, administrar mal esas cifras. Y eso, desde la Unión Europea a su amado Rajoy no le produce ningún inconveniente, incluso en plena campaña electoral, y en Brasil ha provocado una acusación para un juicio político que puede acabar en destitución y que probablemente acabe en destitución definitiva, porque en la primera votación en el Senado, simplemente para que decidiesen los parlamentarios si se iniciaba o no ese juicio contra la presidenta, ya se obtuvo por 1 o 2 votos, pero se obtuvo una mayoría de 2/3, que es la que hace falta en el Senado para la destitución definitiva de la presidenta después de ese juicio de 6 meses. El presidente en funciones, Temer, era el vicepresidente de Dilma, de un partido llamado el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que nunca presenta candidatos presidenciales, pero que tiene por el sistema electoral brasileño mucho poder a nivel de los municipios y de los estados que conforman la República Federal de Brasil, lo cual hace que, como el Parlamento en Brasil siempre resulta muy fragmentado, para que os hagáis una idea de lo que produce la legislación electoral brasileña, cuando Dilma gana por última vez, la segunda vez, las elecciones presidenciales, lo hace con un 42%, y sin embargo la representación parlamentaria de su partido, el Partido de los Trabajadores, no llega ni siquiera al 15% en el Parlamento, ¿no? Con lo cual, siempre en Brasil hay que gobernar con alianzas, con apaños en el Parlamento, que es lo que ha generado una cultura desde hace décadas de corrupción y ha convertido casi en habitual que esas componendas para lograr coaliciones y que el gobierno pueda actuar sin ser paralizado por el Parlamento se resuelvan mediante la corrupción, mediante la compra directa de los votos de los parlamentarios. El sistema político ha sabido arrastrar al Partido de los Trabajadores a ese pantano de la corrupción y lo que la clase política y la oligarquía de Brasil han construido en los últimos 60, 70, 80, 100 años
al final lo han utilizado para volverse contra el gobierno del Partido de los Trabajadores, la segunda presidencia de Dilma, una vez que habían comprobado desesperados que por la vía electoral no conseguían desplazar a este gobierno. Había gobernado 2 periodos, 8 años Lula, Dilma iba en la mitad de su segundo periodo, iban a ser 16 años sin tocar poder y la derecha brasileña estaba desesperada. Hay un dato muy importante para entender lo que ocurre en Brasil, y es que los grandes medios de comunicación en España y en América Latina han proyectado la imagen de un deterioro económico brutal como supuesta responsabilidad de la presidenta, de unos casos de corrupción supuestamente vinculados a la presidenta, de una situación de desgobierno en Brasil. Bueno, todo esto es muy relativo, mucho más complejo de lo que nos quieren hacer creer, y sobre todo oculta el elemento fundamental, y es que el juicio que se le ha establecido a Dilma no cumple con las normas que en la Constitución brasileña establecen las condiciones para un procedimiento de ese tipo. Y no lo digo yo, lo dicen UNASUR, la Secretaría General de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. En el caso de UNASUR, el secretario general es Samper, es presidente de Colombia. En el caso de la Organización de Estados Americanos es Almagro, el que fue canciller. La peor herencia que nos dejó el presidente Mújica de Uruguay, que nombró a este diplomático casi desconocido canciller, y luego Estados Unidos le premió con la Secretaría General de la OEA, y ahora es uno de los grandes enemigos de Venezuela, como luego veremos. Bueno, pues estos dos políticos, Samper y Almagro, que no son precisamente peligrosos izquierdistas ni bolivarianos enloquecidos, han hecho declaraciones desde los dos organismos diciendo los dos lo mismo, que tras analizar el procedimiento de destitución de la presidenta Dilma han llegado, dice la nota oficial, que si alguien tiene interés en leerla en sus términos exactos, aquí la tengo y luego la podéis ver. UNASUR y la OEA dicen que, analizado el procedimiento, han constatado que se trata de una interpretación arbitraria de la Constitución que no se ajusta a derecho. Es decir, la única manera para poder destituir a la presidenta es mediante un juicio político en el Senado, siempre y cuando haya una acumulación de pruebas sobre un delito penal cometido por ella en función de la jefatura del Estado. Bueno, pues en este caso la acusación es administrativa, no hay un delito penal y por lo tanto no hay sustancia jurídica para poder destituir a Dilma, lo cual no ha servido como obstáculo para que el Parlamento no haga lo que buscaba, que era acabar con esta presidenta. Y la Organización de Estados Americanos dice lo mismo. Pero además la Organización de Estados Americanos dice algo que este Almagro, secretario general, luego no aplica a Venezuela. Y es que en América Latina, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Brasil, si lo vemos con cuidado, nos encontramos con una situación paradójica que rompe las reglas del juego. Y es que tanto Venezuela como Brasil son sistemas presidencialistas. En un sistema presidencialista, la elección del jefe del Estado es una votación, la elección del Parlamento es otra. Y ni el jefe del Estado tiene la posibilidad de neutralizar al Parlamento, ni el Parlamento puede destituir al jefe del Estado, salvo, como decía, que haya pruebas de que haya cometido un delito penal en el ejercicio. Es decir, se desnaturaliza el sistema presidencialista, utilizando una mayoría parlamentaria coyuntural para destituir a un presidente o presidenta elegida en una votación autónoma por parte de los ciudadanos. En el caso de Venezuela, como la Constitución es la más avanzada de América Latina, sí hay un mecanismo que es el referéndum revocatorio, y luego entraremos a hablar en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero en Brasil el objetivo fundamental, y con esto termino en Brasil para seguir el recorrido por la región, no es solo destituir a Dilma y tratar de convencer a la opinión pública interna e internacional de que el gran partido corrupto o corrompido es el Partido de los Trabajadores, cuando es el sistema político en general. El objetivo fundamental es inhabilitar a Lula
porque lo que la derecha en Brasil teme es que Lula pueda ser candidato presidencial en las próximas elecciones en Brasil, porque sus encuestas le dicen, y ellos lo temen profundamente, que Lula podría volver a ganar. Y que en el sistema político brasileño el único que conserva un prestigio suficiente como para poder recoger el voto de los más jodidos, a los que los gobiernos del Partido de los Trabajadores se ha beneficiado, es Lula. Por eso hay un intento de enmierdar también a Lula en los procesos de corrupción y conseguir su inhabilitación para que no pueda ser presidente. Y además tratar de neutralizar el papel que estaba adquiriendo Brasil, por una parte formando parte de ese grupo de las potencias emergentes junto a China, Rusia, la India y Sudáfrica, y por otra parte como líder de la integración latinoamericana para enfrentar a la hegemonía de Estados Unidos. Además, la intervención de Estados Unidos en Argentina y Brasil tiene también como objetivo, ya lo decía antes de pasada, frenar o paralizar el proceso de integración latinoamericana. Es decir, Argentina y Brasil son los dos países clave del Mercosur y se intenta desactivar el Mercosur. Argentina y Brasil son dos países muy importantes de la Unión de Naciones Suramericanas y se intenta paralizar esa instancia de integración. Y Argentina y Brasil son dos países muy importantes en la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es el gran objetivo de Estados Unidos. Neutralizar, paralizar, bloquear esa forma de integración auténtica de los países de América Latina sin Estados Unidos y tratar de recuperar la hegemonía que tuvo la Organización de Estados Americanos, de la que sí forman parte Estados Unidos y Canadá. El tercer escenario, el más complicado en estos momentos, es el de Venezuela. A Venezuela nos podemos acercar por lo menos con tres miradas. Una, si fuera posible, analizar la gestión del gobierno de Maduro, la gestión del chavismo, sus divisiones internas, los problemas de su política económica, su falta de eficacia en algunas iniciativas, y todo esto no lo digo yo, lo dicen los propios militantes del Partido Socialista de Venezuela, que tienen un debate en profundidad a raíz de la derrota en las elecciones parlamentarias, y ese análisis nos debería servir para poder hacer una consideración crítica de cuáles son los logros, cuáles son los errores, cuáles son los avances y los retrocesos de 15 años de gobierno desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia y ahora con Nicolás Maduro. La segunda mirada sería una mirada atendiendo a los documentos. Hace muy pocas semanas se ha filtrado un documento del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que tiene su base en Miami, un documento absolutamente aleccionador que demuestra cuál es el juego de Estados Unidos, donde el Comando Sur explica cómo, en alianza con el sector más duro y derechista de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de los grupos de la oposición en Venezuela, como el Comando Sur, aliado con la parte de la oposición más radical y derechista, más violenta, ha montado toda una estrategia de desestabilización que tiene una cobertura pública supuestamente democrática, que es conseguir las firmas para el referéndum revocatorio que está en la Constitución de Venezuela como mecanismo para cuestionar a un presidente a mitad de su mandato, pero con esa cobertura legal, democrática, el juego, y esto lo dice el documento del Comando Sur, es forzar una presión permanente, asfixiante, sobre la economía de Venezuela, provocando el desabastecimiento, acusando al gobierno de todas las dificultades. El documento, por ejemplo, dice: sabemos que la sequía ha provocado una falta de producción de energía eléctrica que ha ocasionado apagones. Bueno, digamos que la responsabilidad del desabastecimiento de energía es culpa del gobierno. Esa es la argumentación permanente. Hay en ese documento también la explicación de que hay grupos preparados y movilizados para realizar provocaciones que conviertan las manifestaciones en la calle en auténticas batallas campales, de la manera de provocar muertos para que los medios de comunicación reproduzcan una imagen de descrédito a nivel internacional.
El documento del Comando Sur explica que con esa cobertura del referéndum revocatorio y en esa alianza con el sector más duro de la oposición cuentan también con la complicidad de expresidentes de gobiernos conservadores de América Latina, cuentan con la complicidad de los grandes medios de comunicación de España y de América Latina y cuentan con la complicidad del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Almagro, que está intentando poner en marcha, y ahora lo explicaré, lo que se llama la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. La tercera mirada es la que nos encontramos a diario en los grandes medios de comunicación de España y América Latina, donde hay una demonización permanente del gobierno de Venezuela, con exageraciones, mentiras, tergiversaciones, interpretaciones interesadas, todo tipo de manipulaciones informativas para mantener una presión permanente, para desacreditar al gobierno, para desprestigiarlo y para crear una situación que desemboque en lo que la oposición llama una crisis humanitaria que provocaría algún tipo de intervención internacional. El problema es que esas tres visiones, el análisis crítico de la labor del gobierno venezolano, el documento del Comando Sur y lo que los medios de comunicación mayoritarios y más influyentes nos muestran, no se pueden analizar por separado porque se mezclan, se comunican, se interrelacionan permanentemente y así nos encontramos con el escenario tan complicado que se teje alrededor de Venezuela. El secretario de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Almagro, ha reclamado una reunión de la OEA para analizar la situación en Venezuela. Lo hace acogiéndose a lo que se denomina la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que es un documento que se creó para defender la democracia en países donde se produzcan situaciones de alteración de la institucionalidad. Y el detonante de la creación de ese mecanismo supuestamente en defensa de la democracia en la OEA fue el autogolpe de Fujimori en Perú, que disolvió el Parlamento y estableció una dictadura que al final le llevó a ser condenado por corrupción y terrorismo de Estado a 25 años de prisión. Ahora mismo está en la cárcel. Entonces, la Carta Democrática permite que un gobierno pida la convocatoria a la OEA para defenderse cuando considera que hay una conspiración contra la democracia, que fue lo que ocurrió en Bolivia, cuando la OEA y UNASUR intervinieron y pararon aquella oleada de políticas desestabilizadoras de las regiones económicamente más poderosas contra el gobierno electoralmente mayoritario de Evo Morales, y aquello se paró. Pero también hay un mecanismo en el que no son los gobiernos los que piden ayuda ante una situación de emergencia por conspiraciones contra la democracia, sino que el secretario general de la OEA puede pedir al Consejo Permanente que se reúna a considerar cuál es la situación en un país determinado. Eso es lo que ha hecho el secretario general de la OEA. Recordemos que el documento del Comando Sur reconoce que trabajan en colaboración el Comando Sur y el secretario general de la OEA, unos en secreto y los otros públicamente, con la bandera de la defensa de la democracia. El mecanismo consiste en convocar una reunión del Consejo Permanente de la OEA que determine si realmente hay una amenaza a la democracia en Venezuela. Si llegase a la conclusión de que es así, podría tomar medidas, pero sobre todo convocar la Asamblea General para decidir si se expulsa o no al país de la organización. El único antecedente de un país expulsado fue cuando se produjo el golpe parlamentario en Paraguay contra el presidente constitucional y Lugo, y Paraguay fue temporalmente excluido. Bueno, no está muy claro que puedan conseguir dentro de la OEA y bajo la presión de Estados Unidos, a pesar de esa presión, la mayoría de 2/3 para tomar alguna decisión contra Venezuela. Pero en Venezuela se ha creado una situación complicada porque ha sido la Asamblea Nacional la que ha pedido y apoyado la petición del secretario general de la OEA para la intervención de la OEA contra el gobierno de Caracas. La Asamblea Nacional no tiene, según la Carta Democrática de la OEA, la capacidad de pedir eso, y hay un conflicto, uno más, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De hecho, lo que el Gobierno de Venezuela ha pedido es que se anule la petición del secretario general para analizar la situación en Venezuela
pero que sí se convoque una reunión de la OEA para analizar la situación, pero porque lo pide el gobierno de Venezuela ante el proceso de desestabilización. Es decir, el secretario general de la OEA quiere que la OEA llegue a la conclusión de que el gobierno de Venezuela está destruyendo su propia democracia, y el gobierno de Venezuela lo que denuncia es que la OEA intervenga para defender la institucionalidad democrática de una conspiración interna y externa en la que se han aliado empresarios, oposición violenta y Estados Unidos con la complicidad de los grandes medios de comunicación para desestabilizar al gobierno de Venezuela. Esa es la situación en Venezuela, que sin embargo tiene, añadiendo todavía complejidad a la complejidad, una situación que hay que tomar en cuenta, y es que periódicos de Estados Unidos, el New York Times y Los Angeles Times, han publicado filtraciones que les han hecho desde los servicios secretos de Estados Unidos, manifestando, porque en Estados Unidos no todo es monolítico, incluso dentro de las agencias como la CIA o el FBI o la Agencia de Inteligencia del Pentágono, hay también distintas posiciones y distintas políticas, aunque el objetivo al final sea parecido, pero hay distintos procedimientos, e incluso en el Departamento de Estado, incluso en el propio Pentágono. Entonces, en Estados Unidos ahora hay algunos sectores más inteligentes, y además recordemos que Estados Unidos está en plena campaña para las elecciones presidenciales, algunos sectores más inteligentes o más lúcidos o con mayor visión, que empiezan a preocuparse mucho de que puedan encontrarse simultáneamente con tres escenarios de movilizaciones populares, incluso de violencia social de distinto signo. La de Venezuela, de la oposición aliada con Estados Unidos contra el gobierno legítimo, y la de los movimientos populares y sociales en Argentina y en Brasil contra la destitución ilegal de la presidenta y contra las políticas neoliberales que está reimplantando Macri. Y eso a Estados Unidos le preocupa, porque tener en los 3 de los 4 países más importantes de América del Sur, el cuarto sería Colombia, tener 3 escenarios de desestabilización política y de enfrentamientos sociales no es fácil de manejar, y les empieza a preocupar. Y en ese sentido nos encontramos entonces con que la oposición venezolana, que se suele dividir en 3 sectores, un sector quizá más dialogante, encabezado por Ramos Ayub, que es de Acción Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional, y que es uno de los líderes de la oposición en Venezuela, es vicepresidente de la Internacional Socialista. Un sector salvaje, el de Leopoldo López, que es el que quiere provocar enfrentamientos en la calle, desestabilización para forzar, dicen ellos, la retirada del presidente Maduro. Y un tercer sector, del de Capriles, que fue candidato presidencial, que es el que está manejando la posibilidad de un referéndum revocatorio. Precisamente hoy, en Caracas, el Tribunal Electoral tiene que dar su informe final después de comprobar las firmas que se han reunido para poner en marcha el proceso del referéndum revocatorio. Porque si hubiera falsificaciones, duplicidades, si las firmas estuvieran manipuladas, no se llegara a la cantidad necesaria, se podría interrumpir el proceso, cosa que a la oposición le preocupa mucho y que podría crear otro elemento de confrontación. Porque además la oposición ha puesto muy tarde en marcha el proceso del revocatorio y se podría encontrar con que, en la lejana posibilidad de que lo ganara, tener en cuenta que para ganar el referéndum revocatorio se necesita conseguir un voto más de los que obtuvo Maduro cuando ganó las elecciones presidenciales. Eso supone un 70%. Ese porcentaje no lo consiguió la oposición ni siquiera en las elecciones parlamentarias, en las que obtuvieron una victoria contundente, ¿no? Si esa victoria se produjera en el referéndum revocatorio, al haber pasado ya casi más de la mitad del periodo presidencial, no habría una convocatoria inmediata de elecciones, sino que terminaría el periodo el vicepresidente, con lo cual seguirían los chavistas al frente de la jefatura del Estado y en la presidencia. Acabo de dar un dato que he dicho, el 70%. No, lo que tendrían que conseguir son 7 millones de votos,
que fue los que consiguió Maduro. Y en las últimas elecciones parlamentarias no llegaron a esos 7 millones de votos la oposición, con lo cual es muy difícil que puedan conseguir con el revocatorio sacar a Maduro de la presidencia, y además si lo consiguen tarde se encontrarían con que sería el vicepresidente el que le sustituyera y no conseguirían las elecciones anticipadas, que es el objetivo que ellos tienen. La otra vía que estaban intentando también era la de hacer una reforma constitucional para acortar el periodo presidencial, pero claro, eso no puede tener carácter retroactivo, por lo cual no se le podría aplicar a Maduro, que terminaría su periodo presidencial, que va hasta el 2019. Decía que, paradójicamente, el escenario de Venezuela es tan complicado que ahora, además, con la preocupación de Estados Unidos, se ha abierto por primera vez un proceso de negociación. Representantes del gobierno y de la oposición se están viendo de manera directa o indirecta, no está muy claro, en la República Dominicana, con la mediación de los expresidentes Zapatero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, los tres vinculados con la Internacional Socialista. Es decir, nos encontramos con que hay un sector del socialismo internacional que está tratando de mediar, y el presidente de la Asamblea Nacional, que es vicepresidente de la Internacional Socialista, que está tratando de acabar con el gobierno de Maduro. Pero además esa mediación, que apenas ha comenzado, tiene el apoyo de 3 de los 4 gobiernos mejor relacionados con Estados Unidos en América Latina. Es decir, los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile y también el de Uruguay han hecho una declaración apostando no porque la OEA tome sanciones o expulse incluso a Venezuela, sino porque haya una mediación de la OEA y a través de UNASUR también, para facilitar el inicio de un diálogo. De manera que la situación en Venezuela es muy complicada, muy tensa, nada fácil, pero es mucho más compleja de lo que los grandes medios de comunicación nos tratan de inyectar, demonizando permanentemente al gobierno de Venezuela como si solamente hubiera un culpable de la crisis, como si la oposición estuviera dividida entre los que pueden dialogar y los que quieren provocar una intervención extranjera, y como si los 15 años del gobierno chavista no hubieran introducido grandes y significativas mejoras para las mayorías en Venezuela, y como si la situación económica no tuviera que ver con la caída dramática en la renta petrolera por el descenso del precio del crudo en los mercados internacionales, y fuera únicamente responsabilidad de los errores, que también los ha habido y los hay, de la gestión de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Hemos hecho el recorrido por Argentina, Brasil y Venezuela, y antes de seguir, para terminar con lo que está sucediendo en torno a Colombia y a Cuba, hay que añadir el dato de que en Bolivia Evo Morales perdió el referéndum por los pelos, después de una tremenda campaña de desprestigio alentada y contando con la colaboración y la financiación de agencias y personajes y organizaciones de Estados Unidos, de manera que no puede presentarse a la reelección. Y en Ecuador está en marcha también un referéndum para ver si Correa puede volver a presentarse o no. Probablemente, si se celebra el referéndum, se encontrarán con una campaña similar a la que se encontró Evo Morales al interior de Ecuador como al interior de Bolivia, para intentar que el gobierno pierda ese referéndum. En Bolivia incluso es posible, están haciendo equilibrios en el análisis de la Constitución para ver si quedan resquicios para repetir el referéndum, o sea que todavía no hay que descartar la posibilidad de que, para disgusto de Estados Unidos, Evo Morales pueda volver a presentarse a las elecciones. Decía que en el caso de Brasil hay un dato, además, especialmente preocupante, que tiene mucho que ver con ese objetivo al que me refería antes por parte de Estados Unidos, que es congelar, paralizar, detener, bloquear el proceso de integración latinoamericana. Y es que los nuevos organismos de integración, UNASUR, sobre todo, y CELAC, la Confederación de Estados Caribeños y Latinoamericanos, no haya sido capaz de tomar una decisión conjunta, por lo menos de una parte de sus miembros, para defender al gobierno de Dilma en Brasil. Recordemos que el propio Evo Morales pidió una reunión urgente de UNASUR en Brasil para, como habían hecho con él cuando intentaron derrocarlo las oligarquías bolivianas, socorrer a Dilma antes de que fuera destituida, para intentar paralizar
ese proceso a través de la presión del resto de los gobiernos democráticos de América Latina. Esa reunión no se realizó y ni siquiera hubo algo que a mí sí me llamó la atención. El único gobierno que dijo claramente no vamos a reconocer al nuevo gobierno de Brasil fue el de El Salvador, el del FMLN. Los únicos que hicieron un amago de retirar a sus embajadores fueron los gobiernos de Bolivia y de Ecuador. Pero no hubo, por ejemplo, algo que yo creí que se iba a producir inmediatamente, que era si destituían a Dilma, el ALBA, los gobiernos del ALBA, retirasen simultáneamente sus embajadores. Es decir, que Cuba, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua retirasen a sus embajadores como muestra de rechazo al nuevo gobierno, al procedimiento de destitución y al atentado, al golpe parlamentario contra la legalidad constitucional de la jefatura del Estado. Eso no se produjo. Aquí se puede abrir una interrogación y pensar, ¿tendrá algo que ver con que no se hayan retirado los embajadores del ALBA la inversión de 600 millones de dólares de Brasil en las obras del puerto de Mariel en Cuba? Cierro la interrogante y lo dejo ahí, nada más. Colombia, para terminar, Colombia y Cuba. En esa nueva política de Estados Unidos contra América Latina, recordaréis que prácticamente Estados Unidos llevaba desde el año 2000 sin tener una política de presión en América Latina, sin renovar, sin actualizar su política en América Latina, y las últimas iniciativas que había tomado fueron el Plan Colombia en el año 2000 para intervenir en la guerra contra insurgente en Colombia, y en el 2005 intentaron establecer lo que iba a ser el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, para someter a todos los países a los intereses económicos, financieros y comerciales de Estados Unidos. Y fue cuando los presidentes Kirchner, Lula y Chávez le dijeron en una cumbre interamericana, como dicen en Colombia, tate quieto, este acuerdo de libre comercio es malo para América Latina, no se va a llevar a cabo, y lo paralizaron. Estados Unidos tuvo que envainarse el ALCA, y desde entonces han transcurrido 10 años en los que los cerebros pensantes de las estrategias imperiales han ido preparando sus nuevas iniciativas y sus nuevos pasos, y nos encontramos ahora en el último tramo del periodo presidencial, el segundo de Obama, con una nueva política contra América Latina. Esa nueva política tenía varios objetivos, que eran recuperar Argentina, recuperar Brasil, neutralizar a Bolivia, neutralizar a Ecuador, acabar con el chavismo en Venezuela. Esos eran los objetivos más evidentes, pero al mismo tiempo se encontraba Estados Unidos, aunque tenía dos graves inconvenientes históricos que complicaban su relación con el conjunto de América Latina y el Caribe, que eran la guerra civil, la insurgencia en Colombia y el bloqueo impuesto a Cuba. Ahí Estados Unidos ha cambiado sus políticas y ha pasado del Plan Colombia, que era hacer la guerra total contra las FARC, a apoyar el proceso de negociación, pero presionando en esas negociaciones que se celebran en La Habana para que el plan de paz sea... Y el plan de paz, las FARC lo están negociando muy bien y de manera muy inteligente, pero probablemente lo máximo que van a conseguir es un marco en el que les permitan crear un partido político y competir electoralmente sin que les maten. Ese es el compromiso al que se intenta llegar, sabiendo, como saben los negociadores de la insurgencia, porque se lo han contado los abogados de los narcoparamilitares, que hay un sector de las Fuerzas Armadas de Colombia que le está diciendo a los narcoparamilitares: ustedes no se desarmen y se desmovilicen, porque después del acuerdo de paz habrá que matar a estos hijoputas guerrilleros, como hicimos cuando la Unión Patriótica se convirtió en partido político y exterminaron a 4.000 de sus candidatos, militantes, activistas, simpatizantes y familiares. Entonces digo, el escenario para Estados Unidos puede ser ahora mucho más fácil si Colombia se pacifica, pero
sin modificar, como decía al principio, ni el sistema político, ni el modelo económico, ni la doctrina militar. Y sí, Cuba queda en cierta medida desactivada en su influencia política porque se ve sometida a la penetración económica y a la contaminación cultural e informativa de Estados Unidos a partir de este restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Cuba tiene su propio escenario interno, que no es fácil, como dicen ellos, en el que se está manejando paralelamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el mantenimiento de la reclamación para que desaparezca el bloqueo, les devuelvan Guantánamo y se acabe la financiación para las operaciones de subversión de la oposición dentro de la isla, y al mismo tiempo están redefiniendo el proyecto cubano de socialismo y reformando el sistema económico en el que se basa. Bueno, ese es el escenario que hay ahora en América Latina, donde hemos pasado en muy poco tiempo de contar con un gobierno fuerte en Venezuela, un gobierno progresista en Argentina, un gobierno progresista también en Brasil y la perspectiva de la continuidad de Evo Morales y de Correa en Bolivia y Ecuador, a todo lo contrario. La derrota de los peronistas, la destitución de Dilma, la derrota de los chavistas en las parlamentarias, la derrota de Evo Morales en el referéndum, a ver qué pasa con Correa en Ecuador, la desactivación de Cuba, el final de la guerra en Colombia sin grandes cambios o por lo menos cambios en profundidad, con lo cual vienen ahora años complicados, me parece, en América Latina, donde probablemente la gran reserva siga siendo la misma que era antes de los 10-15 años de los gobiernos progresistas, lo que dio paso a los gobiernos progresistas, que son los movimientos sociales, ¿no? Durante los últimos 20-25 años en América Latina se ha producido un tremendo cambio en profundidad con la participación de gente muy joven y de activistas de los sectores históricamente marginados, campesinos, mujeres, afrodescendientes, indígenas, gente sin tierra, que han creado movilizaciones populares que derribaron gobiernos, que sacaron del juego tradicional a partidos históricos y crearon nuevos movimientos y que dieron lugar a esos gobiernos progresistas en una transformación que combina partidos nuevos como el BAS en Bolivia, con partidos históricos como el de los trabajadores en Brasil, movimientos populares tan fuertes como los de Bolivia o Ecuador, ese fenómeno distinto y diferente e innovador que fue el chavismo en Venezuela, con el periodo histórico del peronismo progresista. Es decir, nos encontramos de nuevo quizá en el punto de partida para crear una nueva respuesta a través de los mismos movimientos políticos y sociales que se han ido reforzando y que cada vez tienen mayor presencia y capacidad de movilización. Y termino añadiendo un dato que es muy importante, y es que en el debate sobre por qué los gobiernos progresistas se han encontrado con tantas dificultades y al final han ido perdiendo pie, en la mayoría de los casos, o viéndose en situaciones muy complejas como sucede en Venezuela o en Brasil, ha habido dos debates. Hay dos debates que están en marcha, que son: uno, en realidad es el mismo, es un debate sobre la gestión de la política económica. Es decir, lo que se ha hecho por parte de todos los gobiernos progresistas en distintas maneras y con diferentes intensidades ha sido manejar una situación en la que las materias primas en el mercado internacional tenían un alto precio y volcar la economía hacia lo que se conoce como el extractivismo, que es la exportación de petróleo, minerales, exportaciones agrícolas. Es decir, una economía fundamentalmente de exportación en la que a las empresas transnacionales que participan en esos negocios se les ha aumentado el tipo de impuesto, de manera que los estados han podido recaudar más, se ha fortalecido la gestión estatal, se ha puesto al servicio de los más vulnerables y ha habido políticas de auxilio social, de inversión pública, de fortalecimiento y mejora de los servicios públicos, educación, sanidad, alimentación, vivienda, con lo cual se ha mejorado
la situación de millones y millones de latinoamericanos y latinoamericanas, pero sin modificar en profundidad estructuralmente el sistema económico. De hecho, Venezuela, 15 años después de que Chávez ganara las elecciones, sigue siendo un país de renta petrolera, en el que se sigue teniendo que importar alimentos y que en la medida en que ha aumentado la capacidad adquisitiva de los venezolanos, se producen situaciones de escasez porque el sistema de distribución está en mano de la derecha y porque los empresarios enfrentados con el gobierno, sin embargo, como son los que gestionan las importaciones para satisfacer las necesidades de una población que tiene, repito, más poder adquisitivo, esos empresarios enfrentados con el gobierno paradójicamente están ganando más dinero que nunca. Es una situación muy complicada y la economía venezolana sigue dependiendo del petróleo. Pero en casi todos los países lo que se ha producido también es que, como se ha mejorado la situación de millones y millones de personas que estaban entre la pobreza y la indigencia, se ha creado, y hay países donde el dato, como en Brasil o Bolivia, es de casi un 20% de la población que ha ascendido de la pobreza a formar parte de una clase media baja, con mayor poder adquisitivo, pero no con un cambio de mentalidad política que le permita interpretar su cambio de situación en función de quienes lo han provocado, sino poniendo por delante la ambición de mejorar todavía más en términos de consumo. Es decir, se ha producido una integración y un ascenso social no a través de la democratización, sino a través del consumo, lo cual genera el efecto boomerang de que en muchos de estos países las clases medias bajas generadas por las políticas progresistas del Estado, gestionado por un gobierno de izquierdas, está creando un electorado que se va convirtiendo en conservador. Es decir, que las nuevas capas sociales creadas por las políticas progresistas se pueden convertir en millones de votos en contra, lo cual crea una situación que en Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina se está analizando y debatiendo desde las organizaciones de izquierda muy en profundidad. Teniendo en cuenta además que en todos estos países ha habido, al mismo tiempo de la desarticulación de partidos políticos tradicionales o históricos, la creación de nuevos movimientos sociales, un debilitamiento y un replanteamiento de las organizaciones sindicales. Es decir, las organizaciones sindicales que históricamente eran muy fuertes ya no son las mismas, ya no tienen el mismo papel, ya la organización del trabajo es diferente. Es decir, hay en América Latina una situación muy complicada que tiene una imagen distorsionada a través de los grandes medios de comunicación, un primer nivel de debate político muy relacionado con las contiendas electorales y unos procesos que en profundidad, a lo mejor a medio o largo plazo, son los que van a determinar el cambio de las realidades, pero que son todavía muy complicados de analizar. Una palabra, por si queréis consultarle a él lo que estiméis oportuno en relación a su exposición. O decirme que estoy totalmente equivocado. Entonces, si Rafa, puedes aclarar eso. Sí. Ahora el turno de preguntas. Hola, José Manuel. Hola. Buenas tardes. Ha mencionado particularmente, y como supongo que muchas veces, el tema de ese gobierno americano que se inmiscuye en los problemas o fabricando los problemas de muchos lugares del mundo, ¿no? Y no sé, al mismo tiempo que se menciona muy rápidamente ese imperialismo yanqui, también es algo muy ambiguo que casi no es concreto y que incluso se ramifica hasta en las personas de nosotros mismos. Casi colaboramos con ese proyecto que luego efectivamente se ve la intención de acaparar o dirigir una sociedad no precisamente a su convivencia. ¿No ha llegado quizás la hora de ir empezando a dejar de
enfocar los problemas, el de Sudamérica, el de Venezuela, el de España, el del PP, el del PSOE, el de la economía, el del fraude, y empezar a mirar la raíz esa que de alguna manera se va desglosando en distintos grupos, más o menos ocultos, que no se pueden concretar del todo, pero que sí se sospecha perfectamente cómo son, cuáles son, dónde están, qué hacen, qué han hecho. Se desclasifican documentos en Estados Unidos y cómo la transición nuestra fue diseñada casi peón por peón el que se iba a mover para generar lo que ahora mismo tenemos. Y seguimos todavía, eso me da cierto cansancio ya escuchar los americanos o algo así, pero hay personas, hay quien diseña, hay quien escribe, hay quien ordena, hay quien frena, hay quien... Y cada vez puede ir escalando más arriba hasta llegar al punto. Estoy seguro que todos los problemas, hasta el problema de violencia de género, si lo pones escala, empieza a haber ciertos poderes que están ahí detrás, poco a poco, aunque siempre no es fácil, pero los que están ahí sí lo saben, los que están ahí directamente en la brecha los conocen, lo que tendríamos que como unir toda esa información para ir escalando, porque esto ya es un cansancio, es tanto frente abierto, no estamos digregando nosotros mismos, no podemos unificar estas fuerzas, sobre todo las personas que están bastante, para mi gusto, tu información es muy imparcial y muy profunda y de alguna manera sois los que tenéis acceso a llegar allí y que bueno, que el grupo de gente en el mundo ya a nivel global, que nos pudiéramos, no sé, mover en un solo movimiento, en vez de mirar tu buche, mirar lo que nos está pasando y que nosotros mismos colaboramos, no podemos ni siquiera echar culpa a alguien, nosotros somos una pieza, pero una más, sin peor calidad que la inicial para que esto se mueva. Sí, tú dices dos cosas que a mí me parecen, estoy totalmente de acuerdo contigo y son muy importantes. Una, que hay que... Bueno, eso que tantas veces se repite, ¿no?, de actuar localmente y pensar globalmente. Es decir, necesitamos una unidad y colaboración y yo creo que probablemente en estos 10 o 15 años de los nuevos procesos de los gobiernos progresistas en América Latina, la izquierda en España ha perdido una buena oportunidad para haberse vinculado más a esos movimientos y haber aprendido con un poco de humildad de ellos, ¿no? Y en segundo lugar, la información. Es decir, ese es el corazón de la pelea. Es decir, la única manera de movilizar es a través del conocimiento y el conocimiento se obtiene mediante la información de calidad, que es la que tratan de hurtarnos, y a pesar de que ahora las redes sociales han creado buenas alternativas, todavía una gran parte de la población sigue alimentándose informativamente a través de la radio y de la televisión y envenenándose con esa información no potable que nos suministran. De hecho, en la política de Estados Unidos, la nueva política de Estados Unidos contra América Latina, ha tenido tanta importancia las conspiraciones del Comando Sur como la complicidad de las oligarquías locales en alianza con las empresas transnacionales, como, y sobre todo en algunos casos, la política de los grandes consorcios, de los grandes medios de comunicación, que se han convertido en la mayor parte de los países de América Latina en los auténticos partidos de oposición. De hecho, en Argentina y en Brasil, entre las primeras decisiones que tomaron Macri y Temer, el vicepresidente que ahora es presidente en funciones, fueron en Brasil desarticular la aplicación de la ley de medios, que es la más progresista del mundo, y bloquearla. Como no puede cambiarla porque no tiene mayoría parlamentaria, lo que ha hecho es bloquear los organismos que tienen que aplicarla y por lo tanto dejarla en el limbo de la inacción. Y en Brasil una de las primeras medidas de Temer fue destituir al director de la radiotelevisión pública, que aunque es pequeña y no tiene mucha influencia en Brasil, era un germen de una política que se estaba empezando a desarrollar y rápidamente lo destituyeron para colocar a alguien afín al nuevo gobierno. Por eso, como tú dices, la colaboración y el conocimiento a través de la información es clave. Totalmente de acuerdo contigo. Siguiente pregunta. ¿Qué compañero? Yo, vamos a ver, muchas veces yo pienso que el ejemplo de un mal comunista es el que hace daño a un movimiento comunista. Yo digo una cosa,
se oye decir que, por ejemplo, en un movimiento tan bastante bonito como era el movimiento bolivariano, resulta que hay actualmente dirigentes a los cuales se considera corruptos. Entonces, si tú empiezas a mirar uno por uno los que están en la cabecera de la dirección, dices tú, este me parece honesto, aquel también, y este también. ¿Cómo permiten que uno deshonesto esté ahí metido? Ahí es donde yo, porque eso provoca que la gente desconfíe, la gente se desencanta de la podredumbre, claro. Y muchas veces no es el enemigo el que nos destroza, nos destrozan los propios dirigentes nuestros, ¿no? Que se comportan malamente, digo yo. El caso concreto que yo pregunto es el de Venezuela. Sí. ¿Qué pasa por ahí? Vamos a ver, como dirían los cubanos, no es fácil, y en España tenemos buenos ejemplos de lo que ha supuesto en casi todos los partidos de la izquierda u organizaciones sindicales el que determinadas personas hayan cometido determinadas acciones, en muchos casos de carácter corrupto, que han deteriorado mucho la imagen del colectivo. Eso ocurre en todas partes. En Venezuela tiene además un ingrediente añadido, y es que recordaréis que el chavismo surge a través de Hugo Chávez, es decir, que no es un movimiento que surja de la base, no es un movimiento como sucedió en Bolivia o Ecuador, o incluso en Argentina con el peronismo, en Brasil con el Partido de los Trabajadores, que en Brasil estuvieron 20 años intentando ganar las elecciones y mientras tanto construyendo desde los sindicatos, partidos y movimientos sociales tejido social y de participación. En Ecuador, la Revolución Ciudadana, en Bolivia el MAS de Evo Morales, en Venezuela surge Hugo Chávez y de él se cuelga la Revolución Bolivariana y hacia él confluyen gente de muy distintas características políticas y origen ideológico. Eso crea un magma que, mal que bien, mientras hay una gran recaudación por el precio alto del petróleo y se pueden desarrollar políticas sociales y se toman iniciativas de beneficio de la gran mayoría, donde por primera vez la gente de los ranchitos tiene un documento de identidad y puede ir a votar y tiene una escuela y tiene un hospital y le dan una vivienda y tiene un supermercado subvencionado. Y mientras Hugo Chávez es el pegamento que une los distintos fragmentos del chavismo, eso funciona de una manera. Cuando Hugo Chávez muere, y hay cánceres que tienen especial puntería, falta, por una parte, el pegamento para mantener unificado al chavismo, surgen distintas corrientes, interpretaciones políticas y doctrinas económicas. Se complica esa alianza cívico-militar de la que tantas veces habló Hugo Chávez y la propia base del Partido Socialista Unificado de Venezuela empieza a manifestar malestar por la imposición de candidatos en procesos electorales, por el señalamiento de políticas corruptas, porque dentro de un país se conocen a los correligionarios y se sabe quién vive de una manera o de otra. Y eso ha creado efectivamente, como tú dices, una situación en la que junto a militantes especialmente ejemplares hay otros que han manchado la gestión del chavismo. Probablemente Hugo Chávez eligió a Nicolás Maduro porque era el más limpio de los posibles aspirantes a sucederle en la presidencia. Pero Venezuela tiene además un problema añadido, aparte del de la presión internacional, la hostilidad de Estados Unidos, tiene una frontera inmensa con Colombia. A través de esa frontera ha penetrado el narcoparamilitarismo procedente de Colombia, que ha metido en las ciudades un altísimo grado de inseguridad y de violencia con el sicariato y que ha introducido el narcotráfico en Venezuela y que ha contaminado y corrompido también a quien se ocupa de la frontera, que es la Guardia Nacional. Es decir, en Venezuela hay una situación muy complicada en la que con cualquiera que tú hables dentro del chavismo, que no sea alguien con los ojos cerrados, te va a hablar de estos problemas, ¿no? De falta de uniformidad o de criterios, de falta de clarificación en la dirección del Partido Socialista, de casos de corrupción tanto en la parte militar como en la parte civil. Y luego cuenta con que una de las políticas de Estados Unidos es provocar la deserción de gente de dentro para ofrecerles el establecerse en Estados Unidos y con supuestas
confesión es multiplicar por 1000 los casos de corrupción que puedan ser reales para crear todavía una imagen más complicada. Es decir, es una situación muy complicada que además no se resuelve en blanco y negro. No tiene ningún sentido decir, no, en Venezuela no hay corrupción, todos son revolucionarios ejemplares. No es cierto. Igual que no es cierto decir aquello es el demonio, el diablo vestido de bolivarianismo. No, son grises. Hay zonas más claras y zonas más oscuras. Y como tú decías, en la izquierda siempre hemos tenido el problema de que cuando alguien no se comporta como es debido, no se hace daño a sí mismo, hace daño a la organización y hace daño porque es desacreditar esa política, ¿no? Realmente lo que se está comentando desde el exterior, impulsado por los medios de comunicación masivos, por las grandes agencias de noticias, es que la idea de que Venezuela es una dictadura, por ejemplo, de que Venezuela están dando un golpe de Estado, desde el propio gobierno. Esa idea yo pienso que deberían de ser rebatidas por la gente que conoce y por la gente que tiene un cierto poder de comunicación en la izquierda para desmontar todo esto que están diciendo de Venezuela. Porque lo que no se habla de Venezuela es los avances sociales tan grandes que ha tenido en estos últimos 15 años, bueno, un poco más desde el 98 hasta este momento, ¿no? Avances sociales importantísimos que no lo ha tenido ningún otro país de Latinoamérica. Desde el reconocimiento, como tú has dicho, de más de 1 millón de personas que no tenían ninguna documentación, que no existían en el país, hasta las misiones en cuanto a creación de centros de salud, creación de escuelas y tal, han sido avances sociales importantísimos. Y organización de la base también, organización desde la base de grupos de barrios, de grupos de ciudades y tal y cual, que están ahí trabajando, ¿no? El tema que le ha hecho mucho daño, lo que tú has comentado antes, el tema de la corrupción realmente al Partido Bolivariano, al Partido Socialista de Venezuela, le ha hecho muchísimo daño. Y yo creo que el gobierno ha sido blando con esta situación, ¿no? Yo creo que tenía que haber actuado bastante más fuerte. Pero pienso también que tenía que haber sido más fuerte con una cosa que es fundamental. Y es que el hambre de la gente hay que acabar con ella. Y el hambre de la gente supone que todo lo que es medios de comercialización de productos y traer productos del exterior está en manos de la oligarquía venezolana, y ahí el gobierno tenía que haber dicho se nacionaliza. Yo creo que ahí ese paso hacia adelante, aunque sea fuerte, tenía que haberlo dado el gobierno de Maduro. Es decir, no señor, todo el control de productos alimenticios, productos básicos y tal y cual, tiene que estar en manos del gobierno, tiene que estar en manos. Y por tanto, quitarle ese poder que tiene la oligarquía, que se ha demostrado que tienen grandes almacenes con productos desde leche, azúcar, arroz, papel higiénico y tal cual, llenos, esperando de que el gobierno de Maduro caiga y tal cual para sacarlos al mercado. Por otra parte, también es verdad que los supermercados de élite, los supermercados de las clases medias y altas, tienen todo tipo de productos, no les falta absolutamente nada. Eso un empresario francés lo ha demostrado con fotografía y tal y cual, que ha visitado en Caracas cómo son los supermercados de las élites, cómo son los supermercados de la clase trabajadora del pueblo venezolano. Y yo creo que ahí tenía que haber sido mucho más fuerte, tenía que haber impuesto la ley como presidente y como gobierno, y tenía que haber acabado con este tráfico de influencia, con este tráfico de materias primas, con este tráfico de alimentos que tiene la oligarquía venezolana. Empiezo por el final de lo que decías, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene lo que tú estás comentando. En Venezuela, en la medida que aumentó el poder adquisitivo, fue necesario importar más productos de consumo, de alto consumo, de consumo inmediato, entre ellos los alimentos. Es decir, porque uno de los problemas de una economía como la de Venezuela, que es una economía que depende de la renta del petróleo, es que ni ha habido industrialización ni ha habido un desarrollo de la agricultura. Por lo tanto, una buena parte de los alimentos que se necesitan hay que importarlos. Para que os hagáis una idea, y volvemos a ese hecho de la frontera entre Venezuela y Colombia, aproximadamente el 30% de lo que se importa en alimentos, que se vende subvencionado para que sea más accesible a la gente con menos recursos económicos, termina en Colombia a través de las redes de contrabando. El 30% de lo que se importa, porque claro,
el paquete de harina que tú compras del lado venezolano por 3 lo puedes vender por 30 del lado colombiano, por no hablar de la gasolina o por no hablar de otro tipo de productos. Eso agrava la a veces falsa sensación de escasez y complica mucho más la distribución. Es cierto, y yo lo decía al principio, el chavismo Hugo Chávez en 10 años hizo grandes cambios en Venezuela. Es el país que tiene un mayor porcentaje de estudiantes universitarios, 5 millones en estos momentos, el país que en 10 años más redujo la pobreza, que más mejoró la calidad de vida a través de la educación, la sanidad, la vivienda y la alimentación. Pero en la medida en que el chavismo no tenía un aparato de cuadros adecuado para entrar en la administración y democratizar sus maneras de gestionarla, creó una especie de administración paralela que fueron las misiones, mientras la burocracia en la administración histórica estaba ocupada por gente más vinculada a los partidos históricos de la corrupción, de la democracia cristiana y la socialdemocracia. Con lo cual no ha habido una transformación estructural y en el sistema de distribución es donde quizás se están pagando las peores consecuencias, con un añadido que se combina el que el gobierno no ha sabido o no ha podido aplicar unas políticas para resolver en profundidad ese problema de la distribución y deja en manos de los empresarios el provocar la escasez, el acumular para producir una escasez artificial, escasez que ante la sensación de escasez inducida la gente compra más de lo que necesita y acumula en la casa. Además existe lo que se llama el bachaqueo, gente que se dedica a comprar productos subvencionados para luego llevarlos a la economía del mercado, aumentar su precio y venderlos a través del contrabando o en el mercado negro en el país. Esa manera de manejar los productos para los empresarios a la larga es más rentable porque suben los precios tanto en el mercado negro como en el mercado abierto. Es decir, es una situación que para manejarla económicamente es muy compleja. Ha habido cambios de ministros, cambio de políticas y no ha habido una fórmula. Pero al final se mezclan también la no reforma estructural de la economía, como en los sistemas de distribución, y los casos de corrupción. Ha habido situaciones tremendas en las que organismos del Estado que han asumido las funciones de comercio exterior importando alimentos, de repente se han encontrado en un puerto de Venezuela con toneladas de alimentos en estado de descomposición porque el sistema de administración pública no había sido capaz de cuidarlos y de distribuirlos a tiempo. Es decir, como decía antes, que no es en blanco y negro, son muchos grises y una situación muy compleja. Y a lo que hablabas al principio, yo creo, en parte tú lo has dicho, que en España la izquierda no hemos sabido explicar bien la revolución de Venezuela. No hemos sabido explicar bien las características de ese proceso. En algunos casos nos hemos desentendido incluso y en algunos casos dentro de la izquierda hay incluso una asimilación de la imagen deformada que dan los grandes medios de comunicación y cierto rechazo a las maneras, modos y políticas de los gobiernos de Venezuela e incluso a la actitud y las formas de comportarse de determinados personajes de ese sistema político. Y quizá eso viene del problema que tuvo Hugo Chávez desde el comienzo. Si recordáis, cuando Hugo Chávez empieza a recorrer América Latina y a anunciar que va a presentar su candidatura presidencial, hay al principio, incluso desde el Foro de Sao Paulo, un rechazo hacia la imagen del militar golpista. Una cierta manera de asociar la imagen terrible de los militares de las dictaduras con este nuevo militar que intentó un golpe de Estado y que ahora se va a presentar como candidato. Y tardaron en normalizarse. De hecho, el único que le dio desde el primer momento una acogida fraternal y espectacular, casi como a un futuro jefe de Estado, fue Fidel Castro en La Habana, ¿no? Entonces, eso ha generado también problemas de incomunicación o falta de entendimiento entre la izquierda española y la izquierda de Venezuela, y que hayamos explicado mal en muchas ocasiones o poco, o nos hayamos desentendido, o hemos dicho, ¡jo!, qué cosas dicen. No, sí ha habido. Tú lo decías al principio, yo creo que eso ha ocurrido en parte. Siguiente compañero. Pablo, vamos a hacer lo que te he dicho o no. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Pues coméntalo, ¿no? ¿O qué? Sí. Bueno, porque vamos a cerrar ahora con las que se pidan, ¿no? Sí. Las hacemos de un tirón, ¿te parece bien? Sí, sí, perfecto. ¿Vale? Entonces tengo a Carola, a Pablo, te tengo a ti, y yo también quería decir una cosilla. ¿Cerramos con eso o hay alguien más? Ahí, Rafa, vale. Pues, deja, no. O Pablo, Carola, no sé quién estaba primero, me da igual. Bueno, 3 puntos. El primero, ¿qué impacto crees
tú que va a tener la caída del precio del petróleo? ¿Qué impacto político y económico y social va a tener? Y también La caída, perdona. La caída del precio del petróleo. Ah. Así como el café y el cacao que ya llevan caídos mucho tiempo. ¿Qué impacto político y económico van a tener? Ya que muchas de las políticas sociales más progresistas se sustentan en estos ingresos. El segundo punto es, mencionaste la Constitución de Venezuela como la más progresista, de las que yo me he leído y conozco, la que más me gusta a mí es la de Ecuador, porque me parece más de abajo para arriba, más arraigada y asimilando la cultura indígena y la cultura desde abajo, desde los más marginados. Y la de Bolivia, ¿no? Sí, y además recoge, la de Bolivia y Ecuador son las dos que a mi entender recogen políticas diferenciadas para la economía, para el campo de la economía. Desde lo abajo, lo pequeño, la economía popular, la economía solidaria, etc. El tercer punto, el único donde discrepo contigo, es mi sueño político son países donde las constituciones progresistas sean asimiladas por sus poblaciones, asimiladas, queridas y defendidas, y donde lo que vale es la constitución y los valores de los que sustentan las democracias y las políticas progresistas, no los que son los gobernantes del pueblo. No entro en más comentarios porque nos llevaría por mal camino, pero para mí lo más importante son los valores, y a partir de ahí los que nos gobiernan representan ciertos valores. Con lo cual a mí no me duele, igual que a ti, que uno no pueda perpetuarse en el poder. Si hay otro que pueda representar los mismos valores, bienvenido sea. Pablo, ¿no? Un dato muy claro. Y como la perpetuarse en el poder, yo creo que lo utilizamos siempre de aquí para allá. Nunca se utiliza de aquí para acá, porque aquí estamos perpetuando el poder. Tenemos un presidente, Chávez, imputado ayer en Andalucía, que tuvo 20 y tantos años en el poder y que hoy curiosamente coincide, ese enjuiciamiento coincide con la expulsión de Somonte de los compañeros con 40 patrulleras de la Guardia Civil acampada. Ese debate lingüístico también es peligroso. Pero yo me quería parar un poco, José Manuel, en el daño que ha hecho el debate, yo creo que liderado por el grupo Prisa en España, en torno a la demonización de los gobiernos progresistas latinoamericanos. No solo ha sido un daño evidente para todos aquellos que queremos y tenemos una mirada un poquito más objetiva sobre la realidad, sino que ha impedido una crítica desde la izquierda a los movimientos sociales que ayudara a una construcción global de esa mirada que en general tenemos todo hacia latinoamericana como una izquierda con un eco de esperanza que solo ocurre allí. Miramos la izquierda latinoamericana de una manera diferente al resto de izquierda. Y han pedido una mirada crítica hasta el punto que el presidente Mujica de Uruguay en España está considerado como el culmen de los presidentes, el culmen del bien hacer, ¿no? Sin embargo, si te mueves por Uruguay, los movimientos sociales y la izquierda de base continuamente han estado atacando e intentando que esas políticas no fueran especialistas, estacionistas, como ha pasado en Ecuador, como ha pasado en Bolivia. De eso ha hablado antes, ¿no? De ese peligro que se ha generado. Los movimientos feministas absolutamente contrarios a la política de Evo Morales. Ese debate no se ha puesto encima de la mesa, que hubiera sido muy interesante, porque había que hacer como una defensa inmediata en continuo contigo. Parece que había que defender y se ha evitado ese debate, no crítico, pero sí tengamos cuidado porque este movimiento vamos mucho y tenemos que tener esa mirada atenta. Y curiosamente, y ya termino con esto, la intervención de la CADE y de Kirchner en Argentina contra las multinacionales parece que ha hecho un daño extraordinariamente potente y ha sido uno de los clics que ha hecho que este fenómeno del imperio se pusiera en activo para tumbar, ¿no?
ayer el ministro Prat en Argentina pidió públicamente perdón a Marsans y a Repsol en una rueda de prensa, a dos empresas que llevaban controlando el gran mercado del ocio, del turismo internacional y de la atracción petrolera. Yo creo que esa imagen que tenemos nosotros de la CAF, que parece que bueno, está un poquito más, ¿no? Y el mejor era música, yo creo que no hemos entrado realmente a situar quién ha dado los verdaderos pasos decisivos a largo plazo para realmente un cambio social, más allá del asistencialismo institucional. Juan, ¿no? Juan? Yo lo que quiero plantear en primer lugar es que los que tenemos ya cierta edad y algo de memoria sabemos cómo el imperialismo americano ha actuado históricamente en cualquier parte del mundo. Y en Sudamérica igual. Y si no ha actuado como mucho en estos últimos años, yo creo que ha sido por su estar entretenido en pacificar lo que ha sido Oriente Medio y se haya descuidado su patio trasero, que era su. Y ahora se está concentrando quizás más en esta. Pero no olvidemos también que no es solamente lo de Estados Unidos, que la Unión Europea también tiene un papel muy importante en todo este tema. Y en el caso de Venezuela, que la conozco algo, lo primero que yo quiero plantear es que desde España en concreto, en general, creo que se tiene una visión muy deformada y muy poco real de lo que es aquel país, en cuanto a su historia, su cultura y su situación real. Y la tenemos muy deformada por los medios de comunicación, que es realmente la que conforma nuestra visión de Venezuela, que no hay otro tipo de información. Ha estado comentando sobre el tema del papel del petróleo en el desarrollo, incluso en la época de Chávez. No es desde la época de Chávez, viene quizás desde la época anterior de los años 50, de que viene la nacionalización del papel. Porque Venezuela en los años 40 y 50 era un país agrícola importante, con condiciones incluso climáticas y ganaderas, de bienes y minerales. Tampoco se habla de petróleo, pero en cuanto a minerales también tiene una importancia fundamental en Venezuela. ¿Qué ocurre, diríamos, con el tema del petróleo? Que todos los gobiernos se han apoyado desde esa época. Y además, cuando toma Chávez precisamente el gobierno, viene de uno de los gobiernos demócratas quizás más corruptos en la última etapa que se estaba dando, digamos, en la etapa venezolana. Entonces los chavistas pues llevan 15, 16 años en el poder, no recuerdo exactamente cuánto le han llevado. Creo que es una etapa relativamente corta para hacer profundos cambios, sobre todo en los temas productivos, porque tampoco olvidemos que Venezuela, su producción industrial fundamentalmente son empresas multinacionales americanas, las grandes empresas, o ligadas al capital americano. Y las medias, fundamentalmente, son de emigrantes europeos. Diríamos el tejido industrial. Lo que es el propio ciudadano venezolano realmente es el que ha vivido generalmente, exceptuando esas grandes, la gran oligarquía que está unida a Estados Unidos históricamente, es el que peor ha vivido de las tres, diríamos, tres que hemos dicho, los grandes capitales, el emigrante fundamentalmente europeo, y ellos eran la mano de obra además de compensar lo que decíamos los marxistas. Tercer elemento, lo de la alimentación. Ya en los años 80, más del 70% de la alimentación era importada. O sea que eso no es un caso nuevo. Habían, al haber desarmado el petróleo, habían destruido todo lo que era su propia producción. Porque eso no es un elemento nuevo. Y en cuanto a la corrupción, pues también es un elemento muy introducido en general en los países sudamericanos y particularmente en Venezuela. Yo digo, la importancia de Chávez se dice que es el que parece que aglutina en un momento determinado. No olvidemos que la cultura venezolana respecto al caudillismo es muy diferente de nuestra cultura y en nuestra apreciación. Ellos valoran diferentemente la figura del caudillo, totalmente diferente a la nuestra, porque su experiencia histórica
los caudillos han sido como elementos, diríamos, liberalizadores en contra de la cultura. Ese digo todavía la cultura en general. Pues yo recuerdo en los años 80 que hay un debate muy importante cuando se quiere, a través de los países, diríamos, democráticos, entre comillas, introducir las democracias con calzador en Sudamérica. Había una discusión que era, en parte lo tomaban ellos como un régimen ajeno. Y eso se estaba dando, digamos, en los años 80, no hace tanto. Y por último, ha hablado también sobre la figura del papel que está jugando ahora la socialdemocracia allí, con el problema de querer intervenir para apaciguar. La socialdemocracia, y ligándolo un poco a lo que decía aquí este chico, ahora ligándolo aquí a nuestro país, quiero hacer una apreciación. La socialdemocracia cuando estaba allí estaba encarnada fundamentalmente por los famosos Carlos de Pérez, una de las figuras más corruptas que hay allí y de más sanguinaria, porque también hubo un papel muy importante en su pacificación cuando era ministro del Interior. Y es curioso que aquí se habla mucho, actualmente en nuestro país, de la ligación que tiene Podemos con Venezuela. Pero se oculta totalmente la ligación que el Partido Socialista Obrero Español ha tenido con Venezuela. Porque es curioso que aquí todo el mundo sabe que Alemania o Willy Brandt fue un elemento muy importante entrando en la oposición. Sí, no, pero es para conocer la historia real de lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ocurre. ¿Y por qué lo digo? Sí, pero ¿por qué lo digo? Porque aquí ahora Venezuela se está utilizando No, yo no estoy hablando por ella, estoy hablando de una visión diferente de lo que ocurre en Venezuela. Porque ahora mismo se está utilizando el tema de Podemos con Venezuela. Pero se oculta la relación y se conoce la relación del Partido Socialista con Willy Brandt y Alemania en su etapa cuando estaba en formación en la oposición. Pero casi no se desconoce la relación que tenía con Venezuela. Por eso se dice, no, claro. Porque ¿qué ocurre? A ver, en concreto al señor Felipe González se le conoce como el hombre del maletín. Porque anualmente hacía su visita y llegaba a Venezuela. Y además... Estamos terminando, amigos, ¿vale? Sí, por último, no es casual que la primera visita que como presidente, no, quizás sea la segunda como presidente que hace al exterior, Felipe González, a Venezuela. Y a Venezuela va y está parando con los famosos del Grupo Cisneros. O sea, son los contactos que él tiene y para con el Grupo Cisneros. Entonces, vuelvo a decir que no perdamos de vista tampoco la realidad tampoco de ese país, cuando se critica todas las carencias reales que tiene actualmente. Gracias. La última, Muy rápido. Incidiendo un poquito en lo que decía Carola del petróleo, yo no sé si es que es un mal pensado, pero que en los últimos años haya bajado el precio del barril a unos topes mínimos como los que hemos tenido, puede ser que haya sido también como una medida para castigar a Venezuela, ¿no? Mientras que los países árabes, que son la otra parte que explota el petróleo de manera grande, no le supone, porque al final de cuentas tienen cuatro familias, tienen todo el dinero y todo el petróleo. Sin embargo, Venezuela sí que se le ha dañado, ¿no? Y de $130 el barril a que baje ahora 20 y poco, pues es muy casual, ¿no? Y el daño que eso, yo entiendo también que ha hecho a la economía venezolana. Y luego, por otro lado, lo que decía de los movimientos sociales, que auparon a estos gobiernos y que son la esperanza también de que vuelvan, si no a auparlo o a reponerlo en el futuro, sí que ayuden a que la situación que se está viviendo ahora se pueda revertir, ¿no? Otra vez de nuevo. ¿Qué ha pasado en eso entre medias? Quiero decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el 2002, cuando a Chávez le montan el golpe de Estado, es el pueblo el que evita que Chávez acabe siendo otro Allende, ¿no? Y acabe fusilado, entiendo yo, por lo menos si lo viví. ¿Por qué no se han repetido esas movilizaciones? ¿Por qué no se han parado? ¿O por qué no se ha conseguido que en Bolivia se gane ese referéndum? Aparte ya de la mediatización y de las malas informaciones, se supone que los movimientos sociales viven de algo más que eso, ¿no? De lo que digan
los medios de comunicación y sobre todo si están arraigados como son en este caso, ¿no? ¿Qué ha podido pasar en ese entremedias para que, aparte de lo que sabemos, no se haya frenado un poco más la caída, ¿no? Esta que estaba, la situación esta que estamos viviendo ahora de declive un poco? No. Empezamos por el petróleo, que se planteó al principio y al final. El precio del petróleo es una cuestión muy complicada que tiene que ver con muchos factores. En los últimos años, ha habido dos factores que han determinado la reducción en el precio del crudo, que ha sido, por una parte, la política de Arabia Saudí para no reducir la producción y, por otra parte, la política de Estados Unidos de desarrollo del fracking, a pesar de toda la oposición internacional que hay contra ese procedimiento de obtención de gas y petróleo por fragmentación, que es un procedimiento que consiste en inyectar agua a presión con determinados químicos para obtener de las rocas los combustibles que contienen, y que, según diversas organizaciones ecologistas, pueden ocasionar, aparte de otros muchos problemas, la contaminación de los acuíferos profundos y incluso movimientos sísmicos. Por hablar del caso de Venezuela, que es en el que estábamos centrados, para que os hagáis una idea, los especialistas venezolanos me explicaron que Venezuela obtiene beneficios de la explotación petrolera a partir de los 36-38 dólares barril, y de ahí para abajo prácticamente lo que le cuesta producir es por lo que lo venden. Claro, mientras el petróleo estaba a 100, 120, 80 dólares el barril, había una recaudación inmensa. Ahora que se ha recuperado y está en torno a los 40, es justo rentable para la recaudación en Venezuela. Pero además hay un problema en el caso de Venezuela, que la diferencia de Arabia Saudí, con la misma cantidad de producción. En el caso de Arabia Saudí es un petróleo ligero, muy fácil de refinar y por lo tanto más barato de producir. En el caso de Venezuela, sus grandes reservas, las mayores del mundo en estos momentos, que están en la franja del Orinoco, es petróleo pesado que necesita o mezclarse con petróleo ligero o una refinación mucho más costosa, un refinamiento mucho más costoso. Por lo tanto, también depende del tipo de petróleo que se consiga. Y el descenso en el precio del petróleo también retrasa, como sucede con Brasil, la exploración en aguas profundas, que es mucho más caro, y por lo tanto la plataforma del Atlántico, donde están las grandes reservas de Brasil, mientras el precio del petróleo esté más bajo, será mucho más complicado que se pongan en funcionamiento. De manera que el precio del barril se maneja con criterios geoestratégicos. Pero quienes lo determinan en estos momentos, lo han determinado en los últimos años, han sido Arabia Saudí, manteniendo la producción alta, porque le resulta más barato producir su petróleo, que es ligero, y el fracking de Estados Unidos, hasta tal punto que Estados Unidos ha pasado de ser consumidor a por primera vez exportador. Es decir, en Estados Unidos estaba hasta muy recientemente prohibido exportar petróleo, y por primera vez ha habido ya algunos envíos a refinerías europeas en Suiza y en Alemania. Indudablemente el petróleo es un arma estratégica y claro que influye sobre Venezuela a la hora de reducir la capacidad de financiar programas sociales y por lo tanto responder a las expectativas de la inmensa mayoría de la población, que ha visto cómo mejoraba su calidad de vida. El petróleo, por lo tanto, ha resultado determinante, y bien, en el conjunto de América Latina, no solo el petróleo, sino el descenso en el precio de las materias primas, tanto minerales como agrícolas, desde la soja al petróleo, pasando por los minerales, ha reducido la capacidad de recaudación fiscal en un continente, recordemos, donde no hay fiscalidad prácticamente, donde la recaudación del Estado viene de los impuestos al consumo y a la exportación de las compañías transnacionales. Los que tienen más dinero no pagan impuestos, y los que lo pagan producen una recaudación muy escasa porque no tienen casi ingresos. Esa es una situación, por lo tanto, determinante, la del precio de las materias primas, que ha reducido en gran parte la posibilidad incluso de crear clientela electoral a la hora de mejorar los servicios públicos y hacer inversiones sociales.
Yo no sé si he dicho exactamente que la Constitución de Venezuela es la más progresista del mundo. Yo creo que lo he dicho de la Ley de Comunicación de Argentina, y he dicho de Venezuela que lo que tiene distinto a las demás es el procedimiento de referéndum revocatorio, ¿no? Pero si lo he dicho muy mal, y coincido con lo que has dicho sobre el valor de las constituciones de Ecuador y Bolivia, que además, sobre todo en el caso boliviano, tienen el carácter de ser las primeras en reconocer un Estado pluriétnico, plurinacional, que además reconocen la importancia del derecho a la información y de la democratización de la información, que incluyen el respeto a las costumbres indígenas. Es decir, son constituciones, las de Ecuador y de Bolivia, que en el escenario de América Latina han introducido cambios muy importantes y en algunos casos por primera vez, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en esa valoración. Si he destacado la de Venezuela, ha sido algo que no quería decir, un error. En Venezuela quizá lo que se puede elogiar es el Código del Trabajo, que comparado con la reforma fiscal laboral española, la comparación sería terrible. No sabes hasta qué punto comparto tu valoración de que lo importante son las políticas y los programas y no los líderes. Es decir, lo que yo he tratado de explicar es que desde Estados Unidos lo que intentan es neutralizar a los líderes que para ellos tienen la capacidad de aglutinar un seguimiento en votos. Lula, Evo Morales, Correa, pero comparto absolutamente lo que has dicho de que lo importante son los valores y que los líderes deben asumir esos valores. Lo que pasa es que eso en algunos momentos hay que compaginarlo, es decir, en Venezuela no habría habido el proceso bolivariano si no hubo Chávez, porque no había un movimiento social como si lo había en Ecuador o en Bolivia, y fue el fenómeno Chávez el que arrastró y el que puso en marcha ese proceso que terminó cambiando la constitución del país. Y en algunos casos la referencia del líder es importante, pero a mí el caudillismo me produce siempre el temor de que la acumulación de tiempo en el poder afecte al cerebro de las personas y deteriore su capacidad de gestión. O sea, estoy totalmente convencido de que lo importante son los valores y no los líderes, pero los liderazgos en determinados procesos también son y han sido muy importantes. Vinculado a eso, lo que decía Pablo y lo que decías tú al final, quizá yo no lo he tocado de referencias al hablar del extractivismo y de los movimientos sociales, pero la gran asignatura pendiente que ha quedado de estos 15 años de gobiernos progresistas ha sido el debate que había antes, que ha habido durante estos gobiernos, que lo hay ahora y que lo va a haber en el futuro, entre quienes consideran, criticando también el exceso de liderazgo, consideran que los gobiernos progresistas no han sabido modificar en profundidad determinadas cosas importantes, que han conservado formas de hacer política que han retardado los procesos. Es decir, el ejemplo quizá más claro es Bolivia, con la división del movimiento indígena, o Ecuador. En Ecuador hay una parte del movimiento indígena muy enfrentada con Correa, y hay una parte de la izquierda muy enfrentada con Correa, que incluso en las próximas elecciones puede crear nuevas situaciones. Y es un debate que hay entre la izquierda en el gobierno, los movimientos sociales, los sindicatos, la integración latinoamericana, en el sentido de que es más importante trabajar en profundidad y desde abajo durante más tiempo hasta alcanzar determinados cambios, pero que se produzcan en profundidad y se asienten definitivamente, o es más importante realizar políticas inmediatas de redistribución a través del extractivismo y la recaudación de impuestos a las transnacionales que exportan las materias primas. O si existe un tercer camino, que es combinar las dos cosas: gobiernos que no se olviden de los movimientos sociales que los generaron y movimientos sociales que encuentren en los gobiernos políticas de verdad con cambios en profundidad. Y ahí entraríamos en el problema de democratizar la policía, los medios de comunicación, cambiar las doctrinas militares, establecer nuevas formas para respetar el territorio con los derechos de consulta a la hora de las explotaciones mineras, respetar o no las formas de justicia de las comunidades indígenas. Es decir, hay
un debate al que probablemente me he referido solo de pasada, que es la gran asignatura pendiente de este tipo de gobiernos, el debate en profundidad entre los que, por simplificarlo con brochazos gordos, entre los que dicen tranquilos, despacio, organizándonos, tomando conciencia de los cambios que necesitamos, creando las condiciones, avanzando poco a poco para llegar a cambios de verdad, o los que dicen, no, aquí lo que hay que hacer es aprovechar esta oportunidad, recaudar, hacer inversión en planes sociales, crear un electorado afín, establecer unas nuevas condiciones, mejorar la vida de muchos muy deprisa, y de repente a lo mejor eso tropieza con que con un cambio electoral se desmorona el poder del gobierno, que no es igual al poder del Estado ni al poder en profundidad, y no queda ni el líder, ni la organización, ni la política, ¿no? Ese es un debate que está en estos momentos prácticamente con mayor o menor intensidad planteado en todos los países de América Latina, y es un debate clave, sobre todo también, como decías tú, para saber si a lo mejor, como yo creo, la esperanza para los cambios en el futuro, para el mantenimiento de los cambios que sí valen la pena, son los movimientos sociales, los movimientos populares y, sobre todo, teniendo en cuenta que lo que sí han hecho estos gobiernos progresistas, y Ecuador y sobre todo Bolivia es el gran ejemplo, es no solamente darle un documento de identidad y el derecho a votar y medicina y colegio a millones de personas que nunca lo tuvieron, sino además reconocer y traer a la realidad, hacer visibles y darles derechos a las grandes mayorías indígenas que en países como Guatemala o Perú o Ecuador son tan importantes, ¿no? Vamos a ver si voy viendo... cosas que se planteaban. Lo que decía, sí, la luz, lo que decía Pablo en relación a Mújica tiene que ver con eso que he dicho, de cómo desde aquí se ven a los dirigentes como muy importantes y a lo mejor no se valora, no se tiene tanto en cuenta qué valores representen y en qué medida son perdurables. Por ejemplo, Mújica es un presidente que ha despertado una gran simpatía, pero es cierto que en el propio Uruguay está cuestionado por los movimientos sociales, fundamentalmente por el labor que desempeñó cuando fue ministro de Agricultura y permitió la entrada de los transgénicos, por ejemplo, cosa que muy pocos saben y menos cuentan. O, por ejemplo, por la tremenda herencia que nos ha dejado en la Secretaría General de la OEA, con el que fue su canciller, un diplomático con muy poca experiencia, apenas conocido en el Frente Amplio, que a la sombra de Mújica se hizo con el poder burocrático y luego terminó siendo puesto por los gringos en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Venezuela. Bueno, tú has hecho un recorrido, yo solo añadiría lo que has dicho, que efectivamente parece mentira que el PSOE pueda decir, sea o no sea verdad, que Podemos ha crecido amamantado por la teta envenenada del chavismo, cuando mucho antes de que los alemanes y la CIA crearan los partidos socialistas de España y Portugal y financiaran, sobre todo desde Alemania, al PSOE, fueron Torrijos en Panamá y Carlos Andrés Pérez. Muchas gracias. Sí. No, le he hecho un vistazo ya, porque quedan pocas cosas. Sí. Sí, gracias. Te lo devuelvo. Decía que antes incluso de la financiación alemana fueron los presidentes entonces de Panamá, Torrijos y Carlos Andrés Pérez, sobre todo en Venezuela, los que financiaban al PSOE, pero no solamente eso, porque en el caso de Torrijos quizá luego jugó un papel positivo en Centroamérica, cuando las guerras de Estados Unidos en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Pero Carlos Andrés Pérez, a quien cuando fue ministro del Interior en la época de la lucha contra la guerrilla le llamaban Gatillo, os imaginaréis por qué, él fue el gran padrino de Felipe González a la hora de explicarle cómo se organizaban los escuadrones de la muerte. El germen de los GAL está en la relación de Carlos Andrés Pérez con Felipe González, por eso es una vergüenza que ahora el PSOE hable de la relación de Podemos con Venezuela.
Y lo que tú has dicho es cierto, yo no sé si lo he mencionado de pasada, es decir, la situación de Venezuela, tanto en la inseguridad como en la dependencia del petróleo o en la corrupción, no es algo que haya surgido con el chavismo, es algo que forma parte de la historia de Venezuela y que caracterizó el periodo del bipartidismo, allí también del COPEI, la Democracia Cristiana, y Acción Democrática, el Partido Socialdemócrata. De hecho, el heredero de Carlos Andrés Pérez y actual vicepresidente de la Internacional Socialista es Ramos Alum, que es el presidente de la Asamblea Nacional después de la victoria de la oposición. Y yo creo que no me dejo nada más, salvo que tenga algún olvido grande y alguien me lo recuerde. Sí. Bueno, en nombre de... Sí. Pero, compañero, que ya es tarde, ¿eh? Sí. En Ecuador, precisamente, a mí me llama mucho la atención que hay un movimiento muy fuerte indigenista que está para mí, está muy manipulado por la derecha, por no decir por los yanquis, que le está haciendo mucho daño, están manifestándose continuamente en contra de Correa. Es que no sé cómo se llama el movimiento indigenista muy fuerte. Bueno, eso quiere decir que Juan no está echando, ¿eh? Pache. A ver si soy capaz de decirlo. Pachatuki, ¿no? No, señor. Sí, algo parecido. Bueno. Pero que es muy fuerte, ¿eh? Sí, lo que pasa es que lo que yo no sé quién si está manipulado o quién manipula, pero lo que está pendiente de resolver todavía es que esa tensión entre los gobiernos que surgieron de los movimientos sociales y los movimientos sociales que todavía perduran tengan vías de entendimiento, de relación y de resolución de los conflictos. Lo normal es que haya conflictos. Lo peligroso es que no haya manera de encauzarlos y de resolverlos, pero ese enfrentamiento existe. Y en América Latina y en Brasil es muy importante, no nos podemos olvidar del otro ingrediente que ha deformado muchas de las relaciones sociales, que es la influencia de los movimientos evangélicos. En Brasil incluso en Brasil hay en el Parlamento, que está muy fraccionado, 3 bancadas históricas que siempre se reproducen. La que llaman la de la pistola, que es la que representa a militares y policías, la bancada del movimiento evangélico y la de los terratenientes, que llaman los partidos agraristas, ¿no? Bueno, queremos, en nombre del Frente Cívico, agradecer la presencia de José Manuel esta tarde. Es una persona que facilita todas las cosas cuando le pedimos que participe en nuestras invitaciones, porque ha venido en otras ocasiones por otros motivos, cosa que se lo queremos agradecer muchísimo porque es un facilitador de sus participaciones y nos lo hace nosotros también, aunque sea redundante, nos facilita mucho que la labor que podamos desarrollar en cada uno de los invitados sea la persona que se puede llevar mejor que nadie a pesar de lo grande que es. Queremos tener un detalle con él y vamos a pedir a Rosa. Hemos observado que le gustan los sombreros y queríamos que al menos tuviera un sombrero de Córdoba, ¿no? De Córdoba. Entonces, oye, pues. Pueda servir para protegerte del sol que más caliente. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a José Manuel y a todos los presentes que a pesar del calor habéis venido a este último encuentro que ha organizado el Frente Cívico desde el mes de noviembre del año pasado. Así que le invitamos que para la próxima temporada también tengáis presente la invitación del Frente Cívico, porque tenemos el deseo de seguir en la línea de poder tener invitados que nos puedan ayudar a entender muchas cosas que a veces nos cuesta a todos entenderlas de otra forma. Así que muchas gracias, José Manuel. Gracias a todos vosotros, es un gusto y un honor estar aquí.